Eh, bueno, listo. De Bautista Fuentes. Listo. Está González Cruz. Presente. González Rivera. Presente. Hernández Arismendi. Presente. Hernández Barranco. Presente. Hernández Flores. No, ya. Nájera Balmori. Presente. em, Rodríguez Aquino. Sánchez Ramos. Presente. Y Vázquez González. En- eh, no sé cómo comenzar. Bueno, nada más para comentarles que este es el último día para su examen número 2, los que no lo han concluido aquí a modo participaciones. Ya pueden ir subiendo todo el resto de las actividades. Como verán, ya les subí todas las actividades restantes. Solo nos falta una, esa la subo hoy, que es la de estadística inferencial. Mm, La tenía contemplado para igual hacer 4 ejercicios, pero al final van a ser 2 por cuestiones de tiempo y porque no vamos a acabar el temario. Entonces, en esa medida les pido que ya les subí todo el material tanto de TED Student como de ANOVA. Consúltenlo. Si tienen alguna duda, podemos tener una asesoría extra, si quieren. El temario no lo vamos a concluir, solo vamos a quedar con 2 pruebas inferenciales que son chi cuadrada y f de Fisher. Si nos da tiempo, vemos TED Student, pero la verdad lo dudo. La otra semana, ustedes tienen bueno, ustedes me hacen varias entregas, me van a hacer la exposición también de sus avances, esto con el fin de que tengan todo 21 días para corregir todo lo que les falta, ¿vale? No es por nada más presionarlos. El examen 3 también ya me lo van a entregar. Ojo, las personas José, por favor, tu cámara. Las personas que hayan entregado, o sea, que de los 3 exámenes, el 3, bueno, el uno, el 2 y el 3 tengan calificación aprobatoria, van a exentar el examen 4. Lo pueden hacer si quieren, pero eh, en teoría lo estarían exentando. Si no tienes el examen 2 o no tienes algún examen o esta calificación es aprobatoria, estarían haciendo el examen 4. Y si no me equivoco, sería el 14 de junio, el mismo día que se entrega la actividad. Entonces, en cuanto me entreguen su examen número 3, yo les voy a decir quién está, quién está exentando el examen y quién no. ¿De acuerdo? Entonces, en esa misma línea, no sé si tengan alguna pregunta. No, ninguna. Ok. Eh, Samuel y Rosa, por favor, sus cámaras. Entonces, pues comenzamos con la clase de hoy. Gracias. Entonces, bueno, el tema de hoy va a ser introducción a la estadística diferencial. Eh, ¿Leyeron algo de alguien que quiera participar de los temas que se les dejó leer?
Dentro de la estadística inferencial, lo que vamos a utilizar particularmente son las distintas distribuciones. Vamos a tener distribuciones teóricas, que son las distribuciones que estamos observando y cómo estamos registrando nuestros datos. Y estas distribuciones es lo que calculamos o lo que ya hicieron con la parte de histograma de frecuencias. El polígono de frecuencias es el que nos va a indicar cómo se está distribuyendo la población y en la mayoría de los casos deberíamos tener o asumir que se tiene una gráfica del tipo campana gaussiana, que es esto que tenemos acá. Cuando nosotros tenemos este tipo de distribuciones, se habla de que la moda, la media y la mediana las vamos a tener ubicados en el mismo punto medio. Por eso se da este efecto de campana gaussiana. Tal como lo podemos ver aquí, la moda, la media y la mediana son exactamente igual. Esto habla de que no hay una dispersión de los datos, que los datos son homogéneos, que si vamos a tener un rango, por ejemplo, si estamos hablando de estaturas de 1,50 a 1,60, vamos a tener ese rango que no es tan amplio, no es tan disperso, y vamos a tener un punto clave, por ejemplo, 1,55, 1,55 para la media y 1,55 para la mediana. O sea, son datos o valores aproximados. Sin embargo, como lo vimos con las gráficas que hicimos con ustedes de los datos estadísticos, también se va a presentar algo que se conoce como distribución bimodal, que es cuando a pesar de que tenemos una moda y una mediana en un punto más o menos céntrico, la distribución va a tener dos modas o más. Esto puede suceder por varios factores. Alguno de ellos, por ejemplo, se trata de que vamos a tener dos modas particulares, pero es porque o estamos tomando dos datos de la población o estamos tomando dos muestras dentro de la misma población, lo que esté generando esta situación. ¿De acuerdo? Entonces, eso, por ejemplo, digamos que yo doy, yo doy con dos modelos pedagógicos a dos grupos, uno a cada grupo, y les hago un examen y veo que tengo dos modas completamente diferentes al combinarlos. Esto podría estar hablando de que justamente se ve claro los dos grupos, la distinción que vamos a tener en estas dos poblaciones. La otra opción es que si yo tomara más datos de la población o a lo largo de la población, probablemente estaría distinguiendo dos distribuciones de tipo normal. O en su caso también es que no fue un muestreo aleatorio correcto. ¿De acuerdo? Se fueron más o menos por algún método no probabilístico. Igual, cuando el otro tipo de población es cuando no hay ninguna distribución en los datos, debido a que todos los puntos tienen la misma moda. Es decir, no hay ningún elemento que tenga más o ningún elemento que tenga menos. ¿De acuerdo? Entonces, en esa instancia, nunca vamos a ver este tipo de campana gaussiana. Sin embargo, cuando estamos hablando de distribuciones del tipo normal, lo que esperaríamos es siempre tener esta bonita campana gaussiana, donde tenemos la media, la moda y la mediana en el centro. Sin embargo, las poblaciones no se comportan así y así lo van a ver ustedes. También vamos a tener distribuciones donde se sesga hacia la izquierda o donde se sesga hacia la derecha. Pero seguimos hablando de una distribución de tipo normal. ¿A qué se debe esto? A muchas cosas, particularmente en que los datos están centrados hacia un punto o hacia otro. ¿Por qué nos va a servir esto? Cuando nosotros analicemos o hacemos pruebas del tipo estadístico, tenemos que tener en cuenta algo que se conoce como significancia estadística. La significancia estadística es la probabilidad de rechazo de una hipótesis nula. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero esa probabilidad de rechazo la tenemos generalmente en las colas de esa distribución, que serían como los datos mínimos. ¿Por qué? Porque si nosotros registramos una gran cantidad de datos,
como habrán visto en los histogramas, resulta que esos datos van a estar, la mayoría van a estar centrados en valga la redundancia, en la parte céntrica. Van a ser muy pocos datos los que tengamos acá. Sin embargo, si ante lo que estamos, la variable que estamos evaluando, registramos una alza en las puntas, estaríamos hablando de una segunda población. Quiere decir, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, que la variable, el tratamiento, las poblaciones o cualquier cosa que nosotros estemos evaluando, nos está dando dos fenómenos completamente diferentes. Eso es lo que nos dice la significancia estadística. La significancia estadística de entrada, bueno, para la significancia estadística y para la hipótesis nula, asume que todos los datos se van a quedar concentrados aquí, o la mayor cantidad de datos. La probabilidad de rechazo es que ninguno de los datos, o la mayoría de los datos, no se encuentren sentados aquí. Y esa significancia nosotros la vamos a conocer como alfa, ¿vale? Y que sería alfa en cada una de las colas y en el centro de la población beta. Generalmente esta significancia estadística va del 0.05, que si lo vemos en términos de porcentajes, representa al 5%. Si se dan cuenta, es un dato muy pequeño, es un porcentaje muy pequeño para esa serie de datos. En esa misma línea, si yo tengo dos colas, ese 0.05 lo tendría que dividir en dos colas. Es decir, 0.05, 0.025, perdón, hacia una cola y 0.025 hacia otra cola. Sin embargo, cuando yo tengo distribuciones como este tipo, aquí me estoy viendo muy buena onda porque todavía le estoy marcando una segunda cola. Pero generalmente estas poblaciones las vamos a tener así, ¿de acuerdo? O así, o así. Es decir, que no va a tener una segunda cola. Entonces, la única cola que tienen es la única cola que va a ser para la significancia estadística. De acuerdo a cómo esté esta distribución, es el tipo de pruebas que vamos a utilizar. Por ejemplo, para y cuadrada se va a utilizar esta de dos colas, pero para este student generalmente se utiliza de una cola, aunque eso no descarta que también se utilicen de dos colas. ¿De acuerdo? En esa línea nos permite a nosotros comparar poblaciones. ¿A qué me refiero? Si yo quiero comparar, por ejemplo, si un color está siendo más atractivo para el público que no, aplico el color, tengo dos opciones. Estudio primero mi población, después aplico el factor de color y después vuelvo a estudiar a mi población y ya evalúo los datos resultantes. O estudio una población, estudio una segunda población que solo le aplique cierto color y evalúo los datos estadísticos. Eso es lo que vamos a hacer con la estadística inferencial, pruebas de hipótesis con base en las distribuciones. Las otras distribuciones que existen son las distribuciones de probabilidades. Eso ya es un tema similar, pero son las distribuciones de a partir de fórmulas qué probabilidad existe de que caiga un fenómeno u otro. ¿Me explico? Perdón, una pregunta. Sí. ¿Qué significa la B que está o que aparece esto Beta. en el centro? Sí, es el mismo. Beta es zona de aceptación de la hipótesis nula. Y lo puedes también, la fórmula, si la quieren, o sea, si quieren sería 1 menos alfa. Ok, Tomando en cuenta que alfa solo son estas dos colitas que tenemos aquí. ok. O la suma de ambas. Listo. Gracias. Sí. Como estamos hablando en este caso en términos de probabilidades, cuando ustedes vean o utilicen un software estadístico, lo van a encontrar como valor de P. P es igual a 0.05 o P es igual a 0.04 o P es menor a 0.05 o P es menor a 0.001. Esa significancia estadística va a depender mucho
del investigador y de la confianza que tenga de sus datos. Si tienen muchísimos datos y están seguros de que no son tan dispersos, podrían utilizar incluso una significancia de 0.001. 0.001. Pero si estamos hablando de dos colas, sería 0.0005, la mitad de 0.01. ¿Sí? ¿Dudas de esto? Yo sí, Sí. donde dice alfa 0,05 es igual al 5%, esa es la distribución de chi, a comparación No, de la que dice 0,025. no, ese es el valor de significancia, que la significancia se define como probabilidad de rechazo de la hipótesis nula. Se puede utilizar para chi cuadrada o se puede utilizar para distribuciones F de Fisher o igual de estudio, pero eso depende mucho de qué es lo que tú quieras analizar. Cada prueba estadística te da herramientas diferentes. ¿En qué sentido? En que con cada una vas a analizar cosas completamente diferentes. Por ejemplo, la prueba de F de Fisher que vamos a ver hoy no te estima probabilidades exactas con base en las probabilidades que suceda un evento, pero no utiliza distribuciones. Diferente a chi cuadrada, que esa sí utiliza distribuciones. Esa sí utiliza una de dos colas y también hay una serie de tablas donde vamos a ver estas distribuciones teóricas. Ok, gracias, profesor. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda. Entonces, ¿puede variar el resultado de alfa? Ah, ¿en qué sentido? Ajá, como por ejemplo, si los datos cambiaran, ¿también cambiaría lo que es alfa o siempre va a ser una medida? No. Alfa, tú lo designas como 0.05 o 0.0. O sea, siempre tiene que ser 0.05 o menor al 0.05. ¿Por qué? Porque es la probabilidad como ya estandarizada de rechazar una hipótesis nula. Sin embargo, lo que sí puede cambiar es el valor de P. Cuando ustedes hacen un estadístico, déjenme, a ver, déjenme abrir. Cuando ustedes hacen un estadístico en un software de estadística, valga la redundancia, ustedes le dicen, yo quiero que mi valor de alfa sea de 0.05, pero con base en la estadística que ustedes utilicen les va a decir, no, tú no tienes 0.05, tú tienes, pues bueno, sí tienes tu significancia que sería esta, pero el valor de tu P no es igual a tu significancia, el valor de tu P es diferente. Entonces, si el valor de P es menor al valor de significancia, estarías rechazando la hipótesis nula. ¿En qué sentido? Ahorita vamos a ver, ahorita suena un poco confuso por esta parte de hipótesis nula, pero ahorita lo vamos a ver. Nada más déjenme descargar un archivo para mostrarles esta parte. Yo el programa que utilizo y que me ha servido y que creo que tiene las gráficas más bonitas, solo hay que saberlo utilizar, se llama GraphPad Prism. Entonces, si en algún momento lo quieren utilizar, nada más es cuestión de saber meter los resultados. Y e interpretarlos, claro. A ver. Y bueno, también saber qué tipo de estadística van a utilizar. No me acuerdo si de este que les voy a enseñar tiene diferencias estadísticamente significativas. ¿A qué me refiero cuando hay diferencias estadísticamente significativas? Que
muchos de los valores de P son menores al porcentaje o al valor de la significancia, ya sean las pruebas que ustedes evalúen. Por ejemplo, si yo quisiera evaluar rendimiento físico, no sé, de personas mayores a 25 años y personas menores a 25 años, los evalúo, recabo los datos, recabo las mediciones y posteriormente hago una prueba estadística para ver si hay diferencias entre estas dos personas. Entonces, ¿qué no sé? Este archivo tiene un montón que no lo hago, entonces no sé qué me va a decir. A ver. Miren, aquí ustedes, dependiendo, fueron ANOVAs. ANOVAs es un análisis de varianza que te dice qué tan diferentes son las varianzas entre sí. Si recordamos, las varianzas pues son elementos de qué tan elevados son los datos al cuadrado respecto a la media. Entonces, digamos que yo evalué el tiempo, existen varios tipos de ANOVA, de una vía cuando tú solo evalúas dos variables o de dos vías o más cuando tú estás evaluando dos variables o más. O más de dos variables. ¿En qué sentido? Yo estoy evaluando si hay diferencia entre los machos y entre las hembras de los grupos controles y de los grupos experimentales, que son lo que tengo acá arriba. Y estoy evaluando si hay diferencias entre que se haga con una prueba que es con un riel o sin un riel. Pongo los valores y hago la ANOVA de dos vías. Y déjenme ver qué tengo. Por ejemplo, al comparar un macho control con un macho de cadmio, en este ensayo con riel, bajo una prueba estadística de Fisher, nos va a decir la diferencia entre medias, el porcentaje de que los datos, o sea, esta parte que era lo que hablábamos, todos los datos que van aquí, ¿cuáles son los datos que están yendo? Perdón, esto va acá. Todo esto sería beta, es lo que dice 95%, que es esto que yo tengo aquí. Todo esto es beta y me dice si es estadísticamente significativo. Sí, porque para esta prueba el valor de P va a ser menor al valor de la significancia estadística. ¿Ya vieron? La significancia hablamos de un 0.05 y en este caso nos está dando un 0.0159. Es decir, estamos rechazando la hipótesis nula para esta prueba que decía que las varianzas son iguales. La hipótesis alternativa te va a decir las varianzas son diferentes. Y esto lo viene a corroborar. Sin embargo, si se dan cuenta hay valores de P más grandes, como 0.7137. Y no es significativo. ¿Por qué? Porque quiere decir que la probabilidad de que tus datos caigan en esta zona, en el beta, es de 0.79, esto que veríamos aquí. Y esto te diría la probabilidad de que esto caiga en tu zona beta, es muy baja. ¿Sí me explico? Suena un poco confuso, porque sí es muy confuso. Honestamente, sí me costó trabajo interpretar esto. Pero lo podemos ver de esta manera. El valor de P es la probabilidad de que caiga en tu zona beta. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, entre más pequeño sea el valor de P, quiere decir que es más probable que caiga en tu zona de significancia. ¿Por qué? Porque, pues, no es un evento que se repetiría de manera normal. ¿Sí? ¿Dudas de esto? ¿Todo claro? Yo sí. ¿Qué significaba P en este problema? P es la probabilidad de que caiga, de que tus datos estén en beta. O sea, nada más es una letra para identificar eso y ya nada más, ¿verdad? No es una probabilidad. Ah, ok. O sea, por ejemplo, Para evitar confusiones, entonces este es P, la forma en que quise hacer que parece una B. no, esto es beta. Ah, es O sea, beta. esto es beta. Ah, ok. Beta te dice que es la zona de aceptación. Es que aquí son dos cosas diferentes. Zona de rechazo de hipótesis nula, que serían los alfa, y zona de aceptación de la hipótesis nula, ¿A qué me refiero con esto? Que cualquiera que sea tu hipótesis nula va a ser, va a caer aquí, o debería caer aquí, porque así son las distribuciones normales.
a menos que llegue algo que lo modifique. Entonces, caería aquí, lo rechazaría. Por ejemplo, si la hipótesis nula es todos los estudiantes van a reprobar, porque todos los semestres todos los estudiantes reprueban, ya es algo de la distribución normal. Pero llegó algo, no sé, digamos que si el Cruz Azul gana, es un fenómeno que hace que ustedes vayan a probar. Entonces, caerían aquí. ¿Por qué? Porque ya no estarían reprobando. Ahora, el valor de P lo que te dice es la probabilidad de que caiga en beta, en la zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿Sí? ¿O no? Si no, lo vuelvo a explicar. ¿Y cómo se saca P? ¿Cómo ¿Sí se lo puedes saca? explicar? Ok, dame un minuto, Fernanda. ¿Cómo se calcula P? El valor de P es el que se calcula con las diferentes fórmulas para cada prueba estadística. Cada prueba vamos a tener una fórmula diferente. En el caso de ANOVA, les puse, creo que la prueba más complicada porque manualmente son, si no me equivoco, son como 6 fórmulas las que tienen que hacer. ¿Se acuerdan cómo era la de varianza? Pues así, esa es digamos que sencilla. Déjenme ver si aquí la tengo. Son un montón de fórmulas que no me dan la entiendo. Bueno, no la tengo ahorita a la mano. La estoy buscando, pero no. Pero, por ejemplo, si no la tengo a la mano. Pero son muchísimas fórmulas, entonces por eso nos auxiliamos de estos tipos de software. En el caso de F de Fisher, que es la que vamos a ver hoy también, la fórmula es mucho más sencilla, solo es una serie de suma de probabilidades. Eso nos da el valor de P. Las fórmulas que yo les voy a estar enseñando, al menos para G cuadrada y para F de Fisher, y si nos da tiempo te describen, son fórmulas que te dan los valores de P. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué parte no entendiste, Fernanda? ¿Qué parte no te quedó clara? La de la zona beta y la de la P, que es igual a 0.1. O Ok. sea, se supone que el 0, Mm, o bueno, P significa probabilidad en la que cae en la zona que, que se amplifica. Entonces, P es lo que nos va a dar la probabilidad de que caiga, o sea, de que sea aceptada por la zona beta. sí. eh, bueno, sí. Nosotros tenemos en una distribución normal, o una distribución de tipo gaussiano, estas dos zonas, beta y alfa. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Ajá. Alfa es la zona de rechazo de hipótesis nula y beta es la zona de aceptación de hipótesis nula. Tú propones una Ah, hipótesis, ok. cualquiera o cualquiera que tú quieras. Generalmente, esto sí, para explicar de manera particular, cada prueba estadística, F de Fisher, T de Student, G cuadrada, ANOVA, ya tiene hipótesis nulas preestablecidas. Vamos a suponer que una de esas hipótesis nulas es las medias son iguales. En Ajá. teoría, si nosotros recabamos los datos, tendría que caer en esta zona, porque no debería haber diferencia. O eso es lo que voy a asumir yo de entrada. Ah, ¿En qué ok. sentido? Digamos que tú vas a hacer un protocolo. ¿Qué tema te interesa? El feminismo. Feminismo. Ok. Voy a hacer un estudio donde diga que el feminismo impacta igual a las mujeres que a los hombres. Por ejemplo. Entonces, mi, mi variable dependiente es el sexo, si son hombres o si son mujeres. Mi variable independiente son el tema de feminismo. Yo quiero asumir que para ambos casos sería igual. Entonces, en teoría, tendría que caer en esta zona de registro. Los datos Ah, cualquiera que ok. sean los datos que tú registres. Sin embargo, si para hombres o para mujeres no cae en esta zona los datos, sino cae en esta o en Esa esta, zona.
quiere decir que no son lo mismo, que el feminismo no está impactando a ambos de la misma manera. Es una variable que está generando un efecto diferente tanto en hombres como en mujeres. Eso ya lo calculamos con los datos estadísticos que obtengamos, que pueden ser las medidas que tú obtengas, no sé, medidas cuantitativas. ¿Qué vas a evaluar? Voy a decir nada más algo por decir. Este, Tú quieres ver si el feminismo está afectando en la estatura, por ejemplo. O sea, no, nada más por decir. Si te Ajá. das cuenta, si en ambos casos ves que todos miden exactamente igual, y que caen aquí, quiere decir que el feminismo no. Pero si resulta que las personas que son más feministas son más altos, entonces el feminismo sí está haciendo algo. ¿De acuerdo? Sé que ahí es un poquito Ah, ok. confuso porque son dos variables completamente diferentes, pero es lo que queremos dar a entender. Que Ah, si se ok. acuerdan, Sí, ya. ok, que si se acuerdan fue lo mismo que Gracias. sí, con gusto que les enseñó yo en la dispersión y en la desviación, en la desviación estándar y en el error estándar. ¿Por qué? Porque como los datos van a ser tan diferentes, las desviaciones y las dispersiones van a ser más pequeñas. Entonces, déjenme mostrarles las gráficas. Quedamos que era la primera. Sí, era la primera, ¿no? A ver. Por eso cuando ustedes hagan estadística, les recomiendo que siempre marquen cuáles son las que tienen diferencias. Aquí yo no los marqué, pero si nosotros vemos, habíamos quedado que era con riel, machos, con machos controles y machos con cadmio. Si se dan cuenta, el error estándar de la media nunca se traslapa con el error estándar de la media de la segunda muestra. ¿Ya vieron? Ahí es cuando nosotros correlacionamos todo lo que habíamos visto en las medidas de dispersión. Al no correlacionarse quiere decir que los datos están menos dispersos hacia un punto. En este caso puede ser, no sé, 5. Este hacia 5 y este hacia 3. ¿Vale? Eso ya habla de que está modificando. ¿Sí me doy a entender? ¿Dudas con esto? No. Así es como funciona la estadística inferencial. Es lo que nos permite hacer conclusiones. Ahora, a partir de eso, con las distribuciones normales, nosotros vamos a utilizar las conocidas pruebas de hipótesis, que son una serie de premisas que nos permiten dar una posible respuesta a un fenómeno o ante un fenómeno. En este caso, o al menos en este ejemplo, yo quise evaluar si el cadmio o la administración de cadmio modificó esta variable, cualquiera que sea esta variable. ¿De acuerdo? La hipótesis nula para esta prueba, que es la nova, es las varianzas son iguales. Pero si se dan cuenta, no son iguales. Entonces, tendría que estar rechazando mi hipótesis nula. ¿Por qué? Porque la hipótesis nula dice variables son iguales. Si las variables no son iguales, pues lo descarto. ¿Sí? Eso es lo que nos ayudan a determinar las pruebas de hipótesis, rechazar y aprobar hipótesis nulas. Algunas ya están preestablecidas, ¿de acuerdo? Lo mismo que les comentaba, se puede ver gráficamente, tienes tu grupo control, también tienes tu grupo experimental y evalúas la misma medición, el mismo dato estadístico con dos variables, con una variable de diferencia. Otro ejemplo, vamos a suponer que yo estoy probando un fármaco y quiero ver si ese fármaco previene del COVID. Entonces, se los administro a todos ustedes, se lo administro a la mitad del grupo y a la otra mitad le administro un suero, porque esto es lo que se conoce como placebo. Pero a ninguno les digo si, o sea, cuáles administre, qué es lo que hacen las pruebas clínicas cuando dicen solicitamos voluntarios. Entonces, yo digo, ok, pues voy a ver, ya se los aplico y resulta que los que les apliqué la vacuna no se contagiaron, pero los que les apliqué el placebo sí se contagiaron. Entonces, con base en eso, digo, ok, mi fármaco sí funciona. Otra manera de verlo es, tengo a mi grupo control. Digamos que mi grupo control pesan, o son personas muy chaparitas, más bien. Y digo, voy a utilizar este fármaco para que sean más altas, o al revés, como guste. Resulta que después de ese fármaco, el grupo control sigue de la misma estatura. Eso indicaría que el fármaco no está funcionando. ¿Sí?
Este tipo de pruebas se tienen que hacer cuando ustedes quieren comprobar si algo está funcionando. Por ejemplo, en su caso de si son comunicólogos, les digo, yo estoy hablando muy matemático, muy biológico, porque son como donde más lo podemos utilizar. Pero también en ciencias de la comunicación se puede utilizar. Si, por ejemplo, ustedes quieren ver si un color funciona más, si una publicación o el estilo de una publicación funciona mal, si si una nota periodística es más atractiva, si un partido político tiene más peso que otro, ¿de acuerdo? Por eso al principio del semestre yo les decía, bueno, y todavía se lo sigo diciendo, los porcentajes no son todo. O sea, si te dicen que esa población, ese punto tiene el 95% de la población, ok, pero ya vimos que tenemos que tomar en cuenta estas variables de dispersión y también hacer estas pruebas estadísticas. No solo es que te digan, hay mayor porcentaje de la población, porque que haya más porcentaje no implica que las medidas o los datos o los parámetros que yo haya evaluado hayan sido los suficientes. ¿De acuerdo? ¿Dudas de esto? Entonces, ¿qué son las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas? Dentro de la metodología de la investigación, nosotros vamos a tener diferentes tipos de hipótesis. Hipótesis de investigación es la que ustedes van a preestablecer para sus proyectos de investigación. ¿Cómo es la que ya tienen? O al menos como la última que les corregí. Muchos de ustedes lo que ponían era una oración eh, o un texto muy grande. No, las hipótesis de investigación generalmente son del tipo, si tengo esto y esto genera esto, entonces probablemente para este otro fenómeno tenga esta otra cosa. Otro ejemplo, si yo, si yo tengo un modelo pedagógico que ayuda a los estudiantes y me ha funcionado previamente, entonces si aplico ese modelo pedagógico a los estudiantes del grupo 103, probablemente mejoren en sus calificaciones. ¿De acuerdo? Esas serían las hipótesis. O sea, siempre tienen que poner todos los antecedentes que tenemos. No es una serie de aventar palabras por aventar palabras. Pero también tenemos las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas. Dentro de la investigación, las hipótesis nulas va a ser lo que propone el investigador. Em, por ejemplo, si yo aplico este fármaco, probablemente no se van a contagiar de COVID. La hipótesis alternativa es lo contrario. Si yo aplico este fármaco, probablemente sí se van a contagiar de COVID. Eso de manera muy general, porque ya dentro de la estadística, como les comento, cada prueba de hipótesis tiene hipótesis preestablecidas, su hipótesis nula, según sea la hipótesis. Por ejemplo, en el caso de la distribución G cuadrada, que lo vamos, perdón, la prueba de hipótesis G cuadrada, que lo vamos a ver, la hipótesis es que, o al menos una de sus hipótesis es que los datos obtenidos son iguales o se asemejan a los datos de las distribuciones teóricas. Es decir, lo que ustedes obtuvieron en campo va a ser igual a lo que ya está reportado teóricamente. La hipótesis alternativa es lo contrario. Los datos no se van a aproximar a este tipo de distribuciones. Digo, ya son hipótesis preestablecidas. Cada uno tiene una de ellas. ¿Qué pasa con estas tablitas? Hay muchos errores que cometen muchísimos investigadores que se conocen como errores de hipótesis. Bueno, si alguien quiere participar para completar su examen, puede interrumpirme, ¿de acuerdo? O para tener más puntos en su examen. El error tipo 1 es cuando yo tengo una hipótesis nula verdadera, y yo sé que es una hipótesis nula verdadera, pero como investigador la rechazo. ¿Por qué? Porque no me conviene o por cualquier razón. No es viable utilizar. En el ejemplo del fármaco, digamos que mi hipótesis nula verdadera, mi hipótesis nula es el fármaco no previene el COVID. Yo hago las pruebas. No, esperen, a ver. No, sí.
El fármaco previene el COVID. Esa es la hipótesis verdadera. Hago el experimento y resulta que la hipótesis se cumple. El fármaco no previene el COVID. ¿De acuerdo? Pero yo digo, chin, ya invertí millones de dólares. No puedo dejar eso. Entonces, rechazo esa hipótesis y digo, el fármaco previene el COVID. Estoy rechazando la hipótesis verdadera y además estoy generando una confusión. Eso se le conoce como error tipo 1, ¿de acuerdo? Rechazar algo que es verdadero. La hipótesis o el error tipo 2 es cuando tienes una hipótesis nula falsa o ya demostraste que es una hipótesis nula falsa, pero no la rechazas. ¿Por qué? Porque te conviene. Veamos con un ejemplo. A ver, si te vacunas, la hipótesis nula es, si te vacunas, no te vas a contagiar de COVID. Hago mi método y hago mi experimentación para demostrar esa hipótesis. Tengo a 100 individuos vacunados y los meto a una cámara o una habitación, como quieran verlo, por 15 días. No, tengo a 100 individuos y los vacuno. 15 días después los meto a una cámara, a una invitación, a una habitación, perdón. Después de que los metí, voy a evaluar si se contagiaron o no. La conclusión es que no se contagiaron. Quiere decir que la premisa se está cumpliendo, la hipótesis se está cumpliendo. La hipótesis es, si te vacunas no te contagias. Ya hice el experimento y pues lo estoy demostrando. Pero el investigador dice, los individuos se van a contagiar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué error sería? ¿Error tipo 1 o error tipo 2? Es igual uno, ¿no? Ay, no me había dado cuenta que tenía el audio activo. No, no te preocupes. Pero sí, es error tipo 1. ¿Por qué? Porque estoy rechazando una hipótesis verdadera. ¿Sí? Sí. Ahora, si yo pongo los individuos se contagian, pero el investigador ya hizo millones, igual millones en fármacos, y dice, no, pues los individuos no se contagian. Sería el Yo- tipo 2. Sería el tipo 2. ¿Por qué? Porque Pues, no está estoy rechazando algo falso. falso. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, así es como ustedes tendrían que estar haciendo sus diferentes investigaciones y así es como las van a hacer. Ojo, ustedes ya tienen una hipótesis de investigación. Hasta ahí vamos bien, no hay problema. Pero para las pruebas estadísticas, lo más seguro es que ustedes utilicen F de Fisher o probabilidad exacta de Fisher. ¿Por qué? Porque es una prueba estadística que evalúa variables del tipo cualitativo y variables del tipo cuantitativo al mismo tiempo. Es decir, te dice si una depende de otra, o si una está correlacionada de otra, o si una es independiente de otra. Entonces ustedes tendrían que establecer hipótesis nulas para cada una de las correlaciones que hagan con sus preguntas. Si tienen que están aceptando, rechazando muchas hipótesis nulas, entonces te corroboraría su hipótesis. Por ejemplo, eh, déjenme pensar. O bueno, antes de eso, ¿dudas de esto o alguien quiere poner un ejemplo como pregunta de examen? Yo sí Profe, tengo yo una duda. Sí, de Roberto. Y luego Causa. Es que en los dos casos se rechaza algo que es verdadero, ¿no? No, en el Porque primer si en caso, un, así termina, perdón. Y no, es que en el primer caso decía, conclusión, no se contagian. El investigador dice, los individuos se contagian. Y en el segundo caso dice, sí se contagian,
y el investigador dice no se contagian, suponiendo que la premisa o la conclusión es verdadera, en las dos se rechaza algo que es verdadero. Por eso me quedo como la duda. No. O sea, o sea, sí y no. En el primer caso, de nuevo cuenta, vamos a ponerle, no se contagian. ¿De acuerdo? Esto es la conclusión de la investigación, de mi método, o sea, de todo lo que hice, ¿no? Los resultados que obtuve. Pero el investigador dice, se contagian. El investigador está rechazando una hipótesis verdadera. Aquí la hipótesis es verdadera. ¿Sí? ¿Ya te diste Ok, cuenta por qué? es Porque el se error corrobora 1. con la conclusión. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Por eso es error tipo 1. Si lo vemos en el cuadrito, hipótesis nula verdadera, pero la estoy rechazando. Pero en el segundo ejemplo, todo está en lo que dé la conclusión de la investigación. La conclusión de la investigación dice, se contagia. Eso quiere decir que por esa conclusión, automáticamente esto se vuelve una hipótesis nula falsa. Ya no es una hipótesis nula verdadera, es falsa. ¿Por qué? Porque es contrario a lo que la investigación o la estadística está demostrando, cualquiera que sea. Pero el investigador dice, no se contagia. que ya entendí. Lo siento, fue Sí, error mío. No consideré la hipótesis. sí, no, no te preocupes, pero igual para que les quede más claro, no solo a ti, sino a todos, al decir los individuos no se contagian, mm, no está negando una mentira o no está rechazando una hipótesis no la falsa, lo cual lo convierte en error de tipo 2. ¿Sí? Sí, gracias. ¿A todos ya les quedó claro? Ah, Entonces perdón. puede ser eh, falsa, eh, pero a la vez, bueno, si le conviene. falsa y a la vez que, perdón. O sea, si como por ejemplo al encuestador le conviene ponerla aunque no, aunque sea falsa, puede ser correcta para estadísticamente, No. Si tu para el hipótesis individuo. no la es verdadera, la aceptas. Si tu hipótesis no la es falsa, la rechazas. Sí, de entrada. Eh, sí, ahorita les pongo un ejemplo, a ver, creo que un poco chusco, a ver si así les queda un poco más claro. Kaori, ¿tenías Pero, alguna y duda? entonces, Perdón, Laura. Sí, bueno, no sé si ya lo mencionó, bueno, sí, ya lo mencionó. El- Leí que para error de tipo 1, como uno bueno, está poniendo una probabilidad, a este es cuando se le pone lo de P, ¿no? O sea, lo de 0.5. Ajá, vamos con, bueno, perdón. Sí. Sí, si por ejemplo yo tengo una probabilidad de 0.97, digamos que caería en el valor de sonada aprobación de mi hipótesis nula. Eso sería que la hipótesis nula es verdadera, ¿de acuerdo? Pero yo como investigador digo, no, pues no me conviene, o sea, ya hice mis fármacos, ya hice mis vacunas, entonces yo la rechazo, o estoy probando la de otro investigador yo lo rechazo y entonces ahí estoy cometiendo este error de tipo 1, ¿sí? Pero si, por ejemplo, cae en la hipótesis nula falsa, que sería, se contagian, quiere decir que en esta prueba estadística tuve una significancia o un valor de P menor al 0.05. 0.5. A ver, ahí. Sí, 0.05. Si yo tengo esta probabilidad, es probabilidad de rechazo de la hipótesis nula. ¿Sí? Tendría que ser O sea, hipótesis esa alternativa. probabilidad siempre se va a usar, el 0.5, o sea, esa es la probabilidad, bueno, sí, máxima que se utiliza. Sí, máxima, porque puedes utilizar menos, puedes utilizar 0.04, 0.03, bueno, generalmente son números que pueden ser, si es una distribución de dos colas, que puedas dividir equitativamente en ambas colas. Y 0.0. por ejemplo, ¿Sí? también leí que en el error de tipo 2 se utiliza lo que mencionó de lo de beta, o sea, pero dice que depende de la potencia de la prueba, si lo dice. O sea, ¿a qué se refiere eso?
La potencia es justa, también lo definen como el valor de P. ¿Qué tanta probabilidad tú tienes? Era lo que veíamos hace rato. Si tengo 0.97, de entrada ya estoy cayendo en esta zona beta. Porque eso quiere decir que estoy aceptando la hipótesis nula. Ok, Pero, ok. Es cuando da como digamos que exacto. sí, o- sí, ah, ok. entre más grande sea tu valor de beta, quiere decir que vamos a probar la hipótesis nula. Acuérdense, esta es zona de aprobación de la hipótesis nula, cualquiera que sea. En el caso del investigador, la premisa o la hipótesis es, si te vacunas no te contagias de COVID. Yo lo pruebo y todos mis datos tendrían que caer en esta zona. Tendría que tener, si quieren llámelo esta eficiencia que nos marcan para las vacunas, 99% eficiente o 95% eficiente, que debe caer en esta zona. ¿Por qué? Porque esa es la hipótesis nula. Pero si te contagias, ya estamos cayendo en esta zona. Tendríamos que rechazar la hipótesis nula, que es si te vacunas, no te contagias, e ir a la hipótesis alternativa, que es si te vacunas, también te vas a contagiar. O también existe una probabilidad de contagio. ¿Sí? O sea, si tu prueba estadística cae aquí. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Otra, Gracias. sí, otra manera de verlo es, de nuevo, con estos resultados. Hipótesis nula, las varianzas son iguales, pero el valor de P es menor al valor de la significancia. Eso quiere decir que voy a rechazar la hipótesis nula. Las varianzas son diferentes. ¿Ok? Tengo toda la razón. Y si lo vemos en la gráfica, que era quedamos que la primera, ¿verdad? Efectivamente vemos que las varianzas, o sea, aquí a pesar de que nos marca error estándar y que estos son el cuadrado, perdón, que el error estándar es la división entre la desviación y la raíz cuadrada de tu n, si yo lo hiciera al cuadrado, de todas maneras no se traslaparía. Eso es lo que nos marca. No, las varianzas son diferentes. ¿Sí? Así lo pueden visualizar mucho más. ¿Sí, Kaori? Y ya entonces ahí que quedaría por qué zona de aprobación y por qué zona de rechazo. Sí, sí, gracias. Laura. Así es que tenía la duda, entonces, ¿para qué? O sea, si al final va a ser lo que el investigador quiera decir, ajá, para qué se hace o Ok. está. No, en este caso solo es para ejemplificar el cómo, cómo saber si es error tipo 1 o error tipo 2. Pero en la ciencia, tú tienes que demostrar lo que te está dando tu hipótesis. Si tu hipótesis nula dice que es falsa, entonces siempre considera, así explícalo, la rechazas tu hipótesis nula, ¿verdad? Falsa. ¿Sí? ¿O no? Por ejemplo, volviendo a valga la redundancia, a este ejemplo, la hipótesis nula es las varianzas son diferentes. ¿Sí? Y nos damos cuenta que efectivamente que eso, la hipótesis nula dice varianzas diferentes. Pero la muestra o la prueba de hipótesis dice, ¿sabes qué? No, otra vez. La hipótesis nula dice que las varianzas son iguales. Tu prueba estadística te dice, no, las varianzas son diferentes. Yo como investigador tengo que hacerle caso a la hipótesis alternativa. Las varianzas son diferentes. ¿Por qué? Porque eso es lo que estadísticamente hablando estoy demostrando, estoy diciendo. Lo que no puedo hacer es, vamos a esta. Si se acuerdan aquí las varianzas, la hipótesis, las varianzas son iguales. La prueba estadística nos dice que efectivamente las varianzas son iguales. Yo estaría cometiendo una falta a la ética, incluso podría ser penalizado si yo digo, no, aquí las varianzas son diferentes. Y eso, desafortunadamente, lo hacen muchos políticos. Acuérdense de cualquier político y hay muchos que dicen que hay otros datos, o hay otros que dicen es que el reporte es diferente, es que los contextos son diferentes. No importa, la estadística me está diciendo una cosa. Y eso es lo que desafortunadamente muchos cometen. Igual no solo los políticos, también la población. Veámoslo con el caso de la trombosis de la vacuna AstraZeneca. Tiene una eficiencia del 95%, si no estoy mal, si no, corríjanme. Y porcentaje de
Efectos secundarios como trombos, 0.1%. Pero la población cree que porque una persona le dio un trombo, a toda la población le va a dar trombos. Entonces ahí ya también estoy cometiendo errores de investigación. Porque es ahí cuando les digo, es importante, no sé, no creo que no fue aquí. Alguien me preguntó, profesor, ¿y de qué nos sirve esta estadística? Pues bueno, para que no les den gato por liebre. O que ustedes sepan que si alguien presenta porcentajes, los porcentajes, pues está chida, ¿no? Te representa cómo está la población, pero no te dice el parámetro exacto de la población, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vámonos con los índices de pobreza. El gobierno dice que hay 60 millones de pobres, pero dentro de estos pobres, la ganancia de sueldo va a ser abismal. Digamos, nosotros, así como clase social media, que yo me imagino que, bueno, de hecho, ni nosotros, o sea, todos los que estamos aquí, incluyéndome, nadie de nosotros es clase social media, todos somos clase social baja alta, según sus clasificaciones. ¿Por qué? Porque clase social media es como ganar como 20,000 pesos al mes, ¿vale? O sea, Y, y regularmente trabajan en formal y tienen casi como que lo más básico de una casa, o sea, ya sea que es privada, tiene el gas y como que la luz, ¿no? en clases sociales medias, En social media, ¿no? no, se supone que es que, bueno, ahorita no sé cómo esté, pero era en el último tercio del sexenio de Peña Nieto, él decía, vamos a hacer nuevas clasificaciones de clases. Clase social baja, baja, clase social baja, media, clase social baja, alta, y luego clase social media, baja, media, 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 alta, y luego clase social alta, baja, clase social alta, media y clase social alta, alta. Pero para entrar a clase social media, baja, tendrías que tener en términos de sueldos brutos como 20,000, 25,000 pesos al mes. Bueno, amén. Yo no creo que alguno de aquí ganemos eso y sí, pues muchas felicidades. Porque no, o sea, no ganaríamos eso. Pero vámonos con este caso. Em, Clase social baja. Dicen, es que todos son de clase social baja. Los pobres pertenecen a clase social baja. Pero dentro de los pobres tenemos los que ganan, por ejemplo, 10,000 pesos al mes, así como los que ganan 1,000 pesos al mes. No puedes agruparlos todos. Y el gobierno dice, no es que los pobres todos son iguales. No, porque la desviación estándar entre ganancias y la varianza o el error estándar entre ganancias va a ser muy diferente. O sea, si tú hicieras una desviación estándar de sueldos para la clase social baja, tendrías una desviación estándar enorme. O sea, una media de 6,000, e incluso la desviación estándar sería negativa. ¿Por qué? Porque es tan grande que baja sobre el cero. Entonces, eso es lo que les digo. No sé si los políticos lo saben o no lo saben, o lo saben y lo utilizan para su conveniencia, o no lo saben y por eso no lo utilizan. Porque dicen, es que les estamos dando una beca de 3,600 pesos a los jóvenes construyendo el futuro. Es que a las mamás les estamos dando una beca de 4,000 pesos. Es que, o sea, ¿qué? Ahora vamos a hacer cuánto se gasta mensualmente. Como comenta Sebastián, gas, electricidad, luz, ahora incluyendo nuevos servicios que son fundamentales, como lo vemos como el Internet, el, la computadora, y como dijo una investigación, la educación se supone que iba a ser pública. Estamos en un punto en que la educación es privada y para gente que tiene recursos. Personas que no tengan internet, lo siento. O sea, básicamente las instituciones es, lo siento, no vas a estudiar, pero yo quiero estudiar, lo siento, con la pena, muchas gracias, inténtalo el otro año o inténtalo cuando no haya pandemia. Entonces esas son decisiones que dices, a ver, institución, ¿por qué no les das una computadora? ¿Por qué no les brindas una cuenta de internet viable? Y el gobierno, bueno, pues es que yo tengo internet en los postes, sí, pero nadie va a ir con su laptop al poste porque dura 3 minutos porque ya se la robaron.
Pero todo eso son cuestiones que ustedes, como comunicólogos, tienen que aprender a analizar. Y no solo que les digan, ah, el 95% de la población está estudiando. O sea, no. Y es lo que desafortunadamente, ustedes pongan así noticias y acuérdense incluso de su primera exposición, cuando les dije de los artículos. Busquen artículos con estadística, perdón, y la mayoría me dio en términos de porcentaje, pero los datos estadísticos que están dentro de esos porcentajes ya es algo completamente diferente, ¿vale? Y va a sonar feo y no quiero, no me malinterpreten. La carrera se llama Ciencias de la Comunicación. A ustedes tendrían que enseñarles a ser científicos y ahí derivarse si quieren hacer ciencia aplicada o ciencia básica. Pero desafortunadamente a ustedes los enseñan a hacer, y no es por desprestigiar el trabajo, los enseñan a ser técnicos. Aprende a diseñar, aprende a redactar, aprende a medio investigar, porque seguramente después de mi materia se darán cuenta que una investigación no es nada más copia y pega la información, o no solo busca sino que tiene un trasfondo. Entonces, por eso, y de verdad se los digo, aunque me odien, porque sé que a muchos les pesa todo el trabajo que les dejo, es para que ustedes aprendan a ser críticos diseñando un buen proyecto de investigación, ¿vale? Ahí es cuando se complementa el por qué no solo quiero, vean los porcentajes y ya, o eso no es, porque hay mucho dentro de ese porcentaje, ¿sí? Y todo reside en esto, en que los tomadores de decisiones, a propósito, vamos a suponer que no a propósitamente, guiño, guiño, cometen estos errores, ¿de acuerdo? Dudas, quejas, No, sugerencias. no. El llanto no cuenta como comentario. Pink, ¿Se puede poner como un ejemplo? Para más o menos ver si entendí. ¿te puede poner como qué, perdón? ¿Un ejemplo? ¿En qué? ¿En de este tipo de hipótesis? Ajá, Sí. ok. Yo más o menos por lo que entendí, puse el ejemplo como, yo voy a vender algunas paletas y mi hipótesis es que las paletas no, o mis paletas no hacen que te enfermes. Sin embargo, durante todo este proceso en los ingredientes tal vez no estaban como en muy buen estado y después de varios estudios encuentro que las paletas sí te enferman, pero entonces como a mí no me conviene o como ya hice todo este proceso, diría que mis paletas no te enferman, entonces sería un error de tipo 2. ¿Qué dicen los demás? Hipótesis De nula es, tipo, sería de uno, ¿no? Igual. Yo no, también creo que es de uno, ¿no? no es de dos, porque la hipótesis nula es falsa. Su hipótesis nula es, mis paletas no te enferman. Y lo comprobó y a todos les dio, no sé, dolor de garganta o cualquier enfermedad. Eso quiere decir que la hipótesis nula ya es falsa. ¿Por qué? Porque sí te enferma. Ujú. Entonces, el investigador, bueno, en este caso Pink, dice, no, pues yo ya las hice. Ella dice que no te enferman a pesar de que sí te enferman. Entonces, eso es hipótesis. Es error tipo 2. Estás no rechazando una hipótesis falsa. Sí, muy bien, Pink, ya tienes una participación de tu examen. Nada más déjame ver dónde las tengo. Muy bien, Pink, acabas de llegar a una toma de decisiones del mundo capitalista. Y que, bueno, o sea, desafortunadamente, pues también pasa, veamos ahorita seguramente todos hemos estado padeciendo lo de, lo del agua, escasez de agua. Y el gobierno dice, no hay agua, pero te vas a grandes empresas capitalistas como Coca-Cola, Bonafont, Danone, y te das cuenta que extraen al año 21 millones de litros y dices, no, que no hay agua. Entonces, ahí es cuando también uno debe ser
como crítico con la toma de decisiones. Y no es que les esté diciendo guiño, guiño, que ya no consuman Danone o Bonafont, sino que no importa cuánta agua ahorren ustedes, si al final esa agua que ahorren la van a estar extrayendo grandes empresas. Entonces, pues así háganlo. Es Guiño, guiño. como cuando nos dicen de que no podemos, que para cuidar el ambiente es por culpa de la sobrepoblación y que no debemos de tener hijos y que al fin y al cabo hay muchas empresas que tienen así un montón de fábricas y están desperdiciando mucho fibra de carbono, no sé cómo les puedo decir. Ujú. Ya no era Generando un mucho. gran impacto. O sea, lo que biológicamente hablando, lo que nosotros decimos en términos de biólogos es, tu impacto es mínimo con el de las grandes transnacionales. No nos vayamos tan lejos. Eh, espero que mi ejemplo no ofenda a nadie, no es el afán, pero hay muchos apartidistas, guiño, guiño, que dicen que la compra de la nueva refinería actual no va a servir y solo va a aumentar la contaminación, pero tampoco los veo como manejando en sus Teslas o no los veo usando equipo o carros que no utilicen petróleo. De hecho, muchos todavía siguen pensando de que Tesla o o que otras compañías de automóviles ya están innovando cuando realmente el petróleo pues, como que ya se va a dejar de ser disfuncional entre unos 30 o 70 años más. Y aparte no todos tienen el costo. Los eléctricos son más costosos. Sí, sí, ese es otro tema. O sea, yo creo que en unos 100 años, porque vas a gastar en petróleo en hacer toda la tecnología ambientalista, llamémoslo así, o libre de daño al medio ambiente, Y lo que al más final, importante, sí, y lo pero más importante que sea accesible a todo el sí, no, público. O sea, no todos tienen el lujo de tener un Tesla. no, y vámonos con algo más sencillo. Aquí hay tres sistemas de calentamiento de agua: calentador, boiler, calentador ya sea estufa o eléctrico. Te sale más barato pagar la luz y un calentador eh, en el corto plazo que comprar un calentador solar. O sea, volvemos a lo de las clases. No es que yo diga, ay, hoy gané 40,000 pesos. No voy a comprar un calentador solar porque no. Entonces, ahí también entra la parte mucho de publicidad. Y ahorita esto que está pasando en los story, bueno, en Facebook, que te dicen los influencers, es muy fácil, si tú quieres ser rico solo ahorra 650 al día y yo así, pues, ¿cómo demonios voy a obtener 650 pesos al día? Por eso, tomen un curso básico de estadística, chicos. Si no les queda completo con lo que les doy, les toca a ustedes. Y bueno, otra manera de verlo, si quieren verlo así, es en aceptación. Aceptación y rechazo. Si yo acepto mi hipótesis nula, es correcto. Pero si yo acepto una hipótesis nula falsa, es error tipo 2. Si yo rechazo una hipótesis nula verdadera, es error tipo 1. Y si yo rechazo una hipótesis falsa, es correcto. ¿Sí? El ejemplo, bueno, de los ya les di varios ejemplos, entonces no sé si tengan alguna duda de esto. ¿Ya les quedó todo claro? Entonces, vamos. ¿Esto por qué? Porque ahora sí el siguiente tema, que no sé dónde lo tengo. Sí, aquí está. Em, no sé si ya estén haciendo encuestas, porque no ninguno de ustedes me haya mandado una, espero que no lo sé, y me da un poco de miedo que sí lo estén haciendo, pero no sé cómo están sus encuestas. En caso de que ya lo estén haciendo, bueno, pues ya queda de otra, volver a hacer otra encuesta o utilizar los resultados de su encuesta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mm, muchas de sus encuestas van a ser de tipo cualitativo, sobre todo porque el problema prototípico es un tema prototípico del tipo cualitativo. Estamos hablando del efecto de la infodemia sobre algo o la infodemia en algo. En sus casos,
tienen dos fenómenos diferentes. Si me los recuerdan, perdón, he analizado muchos de sus compañeros. ¿Cuáles son sus problemas, bueno, sus hipótesis o su tema en general? Uno es sobre la infodemia, las fake news y el impacto que tienen en la sociedad. Y Ok. el otro equipo es acerca de la comunidad LGQ, Sí, LGBT. LP. Sí. LGBTIQ. Ok. Si se dan cuenta, no es lo mismo decir, yo voy a comparar y hacer una medición sobre una variable cuantitativa, es decir, por ejemplo, tasa de contagios. Es una variable de tipo discreto. O estatura, una variable de tipo continuo. O, ¿cómo se llama esto? Esperanza de vida, una variable de tipo cuantitativo, discreto, continuo, según donde lo veas. Que decir, voy a evaluar el efecto de la infodemia sobre las personas. ¿Qué vas a evaluar? O sea, ¿qué? No es como, digo, no estoy criticando, solo es la variable, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Igual, la infodemia sobre la comunidad LGBTIQ, LGBTITTQ. Sí, me faltó una, ¿no? LGBTIQ. Ok, gracias. ¿Qué vas a evaluar? O sea, yo puedo evaluar, ok, voy a ver si las personas se ponen tristes. Si quisiera hacerlo cuantitativo, podría decir, ok, pues les extraigo sangre, evalúo su tasa de neurotransmisores, o evalúo la presencia de ciertos neurotransmisores relacionados con la tristeza. Y lo hago cuantitativo. Pero no creo que ustedes tengan el dinero o que las personas se dejen inyectar para que les hagan estos estudios. No se puede. Entonces, a ustedes me dicen, ok, voy a evaluar la tristeza, voy a evaluar la felicidad, voy a evaluar la ansiedad, voy a evaluar el estrés. Aunque no evalúen sus conductas, solo van a evaluar, y suena feo, la palabrería que les digan las personas. ¿En qué sentido? En que no podemos confiar más en lo que nos digan. O sea, si por ejemplo, lo que yo hago con ustedes, chicos, ¿aprendieron? ¿Qué chicos entendieron? Sí. ¿No me dudas, chicos? No. O sea, no me queda más que creerles. Yo después puedo hacer un análisis estadístico con sus calificaciones. Eso sí lo puedo hacer yo. Pero da igual. El proceso que hay entre poner atención a clase, resolver ejercicios y entregar un examen son muchos pasos. Y no se justifiquen. Yo sé que hay personas que de verdad se bloquean en los exámenes. Así que no me digan que todos se bloquean en los exámenes, ¿vale? Este mismo proceso no es fácil de analizar. Por eso las variables de tipo cualitativo llegan a ser muy complicadas y yo soy como, adiós, yo no me meto con eso. Pero bueno, lo tenemos que hacer. ¿Qué tipo de pruebas de hipótesis podemos utilizar? Pues podemos utilizar esta que se llama probabilidad exacta de Fisher. La probabilidad exacta de Fisher te dice la presencia o ausencia y te relaciona qué tan independientes son dos variables. Pueden ser variables de tipo cuantitativo o variables de tipo cualitativo. O dos cuantitativas, dos cualitativas o una y una. ¿En qué sentido? En el sentido de que les pueden ayudar a ustedes a relacionar sus preguntas. ¿Cómo? Por ejemplo, yo quiero relacionar, por ejemplo, ¿qué partido? ¿Hay algún priista aquí? Me lo puede decir de manera privada. ¿Cómo? Me lo pueden decir de manera privada si quieren. Y no para hacer un ejemplo con eso. Me espero 3 Gracias a segundos. Dios, no. Ok, vamos a suponer que no hay nadie. Em, sí, nadie. Guiño, Entonces, guiño. No, no es. guiño, guiño. Entonces, yo puedo relacionar si la calificación del examen está relacionado a irle al PRI o no. Entonces, tengo dos calificaciones, los que sacaron de 0 a 5 y los que sacaron de 5 a 10. Bueno, a partir de 5.1. Y digo, ser independiente, irle al PRI es independiente de sacar buenas calificaciones en estadística.
Estos son el tipo de relaciones que yo puedo hacer. Y lo puedo hacer, o sea, necesito tener nada más una muestra mayor a 10 personas. Somos hoy 10, entonces yo me voy a poder incluir. ¿Vale? Siempre tenemos que hablar ya de variables que sabemos que son independientes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, se sabe, y al menos se ha demostrado fisiológicamente hablando, o algunos lo atribuyen a cuestiones evolutivas, que los hombres generalmente en estatura son más altos que las mujeres. Y también depende mucho de la sociedad. Pero vamos a hablar que este contexto es real. Entonces, al yo saber que ya son variables dependientes, no puedo hacer este tipo de pruebas. ¿De acuerdo? Estoy hablando en cuestiones de promedios, ¿eh? No me odien. Solo en cuestiones de promedios y que lo que marca los parámetros en la población nacional. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, la estatura, según estos datos, sí es dependiente del sexo. Sexo biológicamente hablando y desde el nacimiento. Entonces, no podría utilizar esta prueba. ¿Por qué? Porque ya lo sé. ¿Por qué? Era lo que hablábamos de las pruebas de la hipótesis nula. Para esta prueba, que les quede muy claro, es que las variables, la hipótesis nula es, las variables son independientes o no hay asociación entre las variables. Y la hipótesis alternativa es, las variables no son independientes y hay asociación entre las variables. ¿De acuerdo? Se utiliza una significancia de 0.05. Y volviendo al tema de teoría de conjuntos, que seguramente le están así como esos recuerdos de guerra, las variables que vamos a tener es la intersección entre dos variables. ¿De acuerdo? Esas son las condiciones que se van a utilizar. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Está claro? ¿Algo de esto que que no hayan entendido? No, nada más para para entender. Entonces, para las de Fisher, digamos que no tienen que ser, o de hecho tienen que ser dependientes una de la otra. ¿Sí? No. ¿No? De entrada, como Entonces, si te das ¿sabes? cuenta, la hipótesis nula, o sea, la hipótesis que demuestra esta prueba, dice que las variables deben de ser independientes. La hipótesis alternativa es las variables no son independientes. O sea, de entrada nosotros ya, la prueba te asume que todas las variables deben ser independientes y la prueba la va a hacer con base a demostrar que las variables son independientes. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, el ejemplo que les puse de la estatura es, si esa ya sabemos que con base en los datos estadísticos es dependiente, pues no hago esta prueba porque ya lo demostré. ¿Sí? Ah, ok. Vale. Gracias. Entonces, ¿qué necesito? Los necesito a ustedes para que hagan este ejercicio activo. Vamos a tener dos elementos. Los valores categóricos, que son los que vamos a tener en la intersección entre las dos variables, y las frecuencias marginales. Estas frecuencias marginales tienen que ser fijas. ¿En qué sentido? En que nunca se tienen que mover. Otra manera de verlo es, a ver, somos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Somos 5? No, somos 4. Somos 4 hombres. ¿De acuerdo? Y son 6 mujeres. Entonces, esos elementos siempre son fijos. No es que alguien de repente se vaya a transformar en mujer o que alguien se vaya a transformar en hombre. ¿Por qué? Porque son fijos. Pero los valores categóricos, es decir, las intersecciones entre las dos variables, sí se podrían modificar. Ahorita vamos a ver. A ver, ¿dónde estás? Estoy viéndote. ¿Qué quieren que evaluemos? ¿Qué les gustaría que evaluáramos? Puede ser dependiente de sexo, puede ser no dependiente de sexo, puede ser las preguntas que ustedes quieran. O algo que ustedes quieran saber o que quieran saber si una cosa es dependiente de otra, no sé. Ya sé, para ver si ahorita en lo que se animan a otro. Voy a ver si ser hombre o mujer es independiente de si les gusta estadística o no. La hipótesis nula sería que es independiente. La hipótesis alternativa sería que no es independiente. ¿De acuerdo? En este caso, hay dos maneras de hacerlo. La primera y la más conveniente es
siempre en nuestras... sí. Cuando ustedes establezcan estas variables, depende mucho si son binomiales o no. Generalmente vamos a tener variables de tipo binomial. ¿En qué sentido? En que solo hay una o hay otra. Cuando quieran hacer estas pruebas de hipótesis, no pueden poner, o sí podrían, pero los pueden meter en un conflicto. Sexo, ¿no? Sexo. Y aquí hombre o mujer. Sí se puede hacer. Pero la otra opción es, si vamos a delimitar lo más profundo que se pueda, tenemos que ponerle mujer y mujer. La pregunta es, ¿eres mujer o no? Si no eres mujer, si eres mujer, pues ya eres mujer. Si no eres mujer, pues eres, en teoría, hombre, biológicamente hablando. ¿Sí? Pueden usar cualquiera de esas dos para este tipo. En este caso, sí va a haber diferencias. ¿Por qué? Porque cuando yo establezca mi hipótesis nula, aquí podría establecer, ¿te gusta estadística? No, el gusto por estadística es independiente de si eres hombre o mujer. Pero acá puedo poner, si te gusta la estadística, es independiente si eres mujer. ¿Sí? Si se dan cuenta, las variables son muy similares, pero tienen sus diferencias. Y cada uno te va a dar una respuesta completamente diferente. Entonces, ahorita me voy a especializar solo en esto. ¿De acuerdo? Pero sí pueden utilizar las dos, solo que hay que ser muy puntuales y muy cuidadosos en cómo lo presentan. ¿Cómo se resuelven estas encuestas? Bueno, pero aquí quedamos sí y no. Y aquí les voy a poner gusto por estadística. Gusto por estadística. Sí, vamos. Sí, así. Así. ¿De acuerdo? Como habrán visto en su actividad número 7, las personas contestan lo que quieren. A pesar de que tú les das una indicación, no pongas unidades, y eso porque ya les había corregido, pero después dije, ¿por qué les tengo que corregir yo? Eso es su trabajo. A pesar de eso, varios lo pusieron con unidades. A pesar que les dije, pongan el nombre de su materia, varios pusieron lo que quisieron en materia favorita o en materia de desagrado. Particularmente en desagrado, que pusieron introducción a la estadística, estadísticas, lo pusieron de mil maneras, ¿vale? La gente no responde lo que debe responder, responde lo que Dios le da a entender. Consejo, bueno, y en este caso estoy hablando de jóvenes universitarios que yo, en mi perspectiva como docente, digo, ok, son personas que van a leer más detenidamente porque su calificación está de por medio. En su caso, cuando hagan sus encuestas, pues sean lo más específicos que puedan. Y para que apliquen este tipo de encuestas, tiene que ser preguntas donde solo puedan dar una respuesta. No, o sea, eviten las preguntas que son como, selecciona, de la siguiente lista, selecciona 5 opciones, por ejemplo. No las de opción múltiple, las de selección múltiple. ¿De acuerdo? Entonces, estos solo son para preguntas de, sí puede ser opción múltiple, categóricas, escalas de Likert, pero que tengan esta parte de que solo sea una respuesta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se contestan? Son las intersecciones, los que digan que sí a la primera variable y los que digan que sí, no a sí a la primera variable, no a la segunda variable, no a la primera variable y sí a la segunda variable. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, les voy a pedir que solo levanten las manos las mujeres, las que sí son mujeres y les guste la estadística. No se preocupen, no me puedo esperar. Ok, solo una persona. Sí, nadie más. Entonces, ahora, levanten las manos los que no o las que no son mujeres y les gusta la estadística. No se preocupen, me puedo esperar. ¿Vale? Son 2 personas. Ahora, mi frecuencia marginal
son 3 personas. No importa cómo le muevo, siempre tengo que tener 3 personas que tengan un gusto por la estadística. ¿Sí? Ahora, vámonos a la segunda opción. Las personas que sí son mujeres, pero que no les gusta la estadística. Ojo, aquí yo ya tengo una frecuencia marginal. Sí, ya los vi todos así. No, pero sí. Son 1, 2, o al menos como los veo con las cámaras y que puedo asumir, son 1, 2, 3, 4, 5, son 6 mujeres, ¿vale? Eso quiere decir que aquí yo tendría que tener 5 mujeres, y si les digo, levanten las manos las que son mujeres y no les gusta la estadística, me tienen que dar 5 personas, así que levanten la mano las que son mujeres y no les gusta la estadística. Ahí tengo 4 personas, entonces tengo un error, ¿vale? Quiere decir que hay una mujer que no está participando o que no es mujer. Entonces, esos son el tipo de problemas que hay que tener mucho cuidado al momento de hacer los conteos y al momento de pedir las encuestas. Otra vez, las mujeres, las personas que sí son mujeres y que sí les gusta la estadística, o tengo que tener 2. Ahí está, tengo 2. Hace rato no conté a una, ese fue ya error mío o la otra persona no levantó. Y entonces sí, ya cumplo las 6 personas. Somos 4 hombres, ¿vale? Entonces aquí, en teoría, tendría que haber otros 2 hombres. Bueno, otros 2 no mujeres, ¿vale? En el contexto de la pregunta que estoy estableciendo. Y listo. Ya también tengo mi otra población marginal o frecuencia marginal. Si se dan cuenta, aquí siempre debo tener 6 y aquí siempre debo tener 4. Pero aquí siempre debo tener 6 mujeres y siempre debo tener 4 hombres. O sea, siempre voy a tener 4 personas que les gustan y 6 personas que no les gustan. Y aquí 6 mujeres y 4 hombres, o al menos para estos casos. Es a lo que me refiero. Al menos por lo que se ve físicamente, establezco que hay 4 que no son mujeres y 6 que sí son mujeres. ¿De acuerdo? Pero no es que alguien diga, ay, yo de repente voy a ser mujer y lo cambies a autor. No se puede. Y tampoco ustedes pueden transformarlos, decir, pues voy a transformar a alguien. No puede. Por eso son marginales fijas. Siempre se mantienen en la misma frecuencia. ¿Dudas hasta ahí? Esto me va a dar un total de 10, que si se dan cuenta somos los estudiantes que estamos aquí. Bueno, estudiantes y profesor que estamos en clase. La frecuencia acumulada. O el tamaño de tu N. Oh. La frecuencia acumulada total. Esa es la que se conoce como tabla de 2×2. Tablas de contingencia de 2×2. Se ocupa también mucho en este y en G cuadrada, pero en G cuadrada se hace otro tipo de análisis. Porque, bueno, la diferencia aquí, esto es lo que se conoce como frecuencias observadas. ¿Qué observé yo en la población? ¿O qué registré yo de la población? Hay otro término que se llama frecuencias esperadas, que es a partir de un cálculo matemático lo que esperarías. Por ejemplo, digamos, de una manera chusca, si ustedes no tienen un empleo formal, digamos que están ganando 700 pesos a la semana, 800 pesos, 900, 1000, 200, no se varía. Eso es lo observado, lo registrado en un mes. Lo esperado es como decir, bueno, con base en lo que he ido ganando en ese mismo lugar, creo que ahora voy a ganar, o en promedio o en media ganaría 800 pesos. Eso sería como lo esperado. Eso ya lo vamos a ver en G cuadrada, pero sí, es lo que se conoce como tablas de contingencia. En este caso puede ser de 2×2, de 2×4. Para el caso de F de Fisher, lo recomendable es solo tener tablas de 2×2. Para tablas de G cuadrada sí pueden tener tablas de 2×6, 6×6, pero tengan en cuenta que entre más datos, pues más. Menos específico es lo que quieran evaluar y no les va a dar la respuesta que ustedes querían. Ojo, aquí me salté un paso, TH para mí, pero no implica que les vaya a dar un punto. Establecer hipótesis nulas e hipótesis alternativas. Hipótesis nula sería el gusto por la estadística es independiente de ser mujer. Hipótesis alternativa, el gusto por la estadística no es independiente
de ser mujer. ¿Sí? Eso, una vez que ustedes establezcan sus hipótesis no las alternativas, ahora sí pueden seguir con el procedimiento. Nosotros vamos a tener, acuérdense mucho de esta fórmula o de esta tablita. Esta tablita les va a ayudar. De hecho, no estoy seguro, creo que les subí un archivo donde tenían un Excel con ya esta serie de fórmulas. Pero esta tablita lo que nos dice son las frecuencias observadas y las frecuencias marginales. Recuerden, las frecuencias marginales son la suma de estas dos, pero ya tienen que ser una establecida. ¿Por qué? Porque aquí está lo que nos preguntaba hace rato. No me acuerdo, perdón. ¿Cuál es el valor de P? Es el que se va a calcular con las diferentes fórmulas. Para f de Fisher, esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar. ¿Vale? Ahorita la vamos a describir. El término más extraño que ustedes pueden ver aquí es este. Es una operación que se llama factorial. Factorial es ir sumando los resultados previos de tu multiplicación. ¿A qué me refiero? Si tienes 10 factorial, tendrías que hacer la suma de las multiplicaciones de 1 por 1, sí, luego 1, 10 por 1, 10 por 2 y así sucesivamente. ¿Vale? Esas son las multiplicaciones previas que vas a ir haciendo a tu número anterior. ¿Sí? Si no, de todas maneras, les subo, de ese sí les subo un video para que les quede más claro. Pero, pues tenemos Excel. En Excel nos hace maravillas. Consejo de vida, tomen un curso de Excel. Entonces, a ver. Esto lo hago más pequeño para que lo trabajemos. Y esto lo hago más pequeño. Si no cuenta con un programa de software, no importa, esta es de las pruebas más sencillas que ustedes pueden utilizar. Y ajustar. La tabla, de todas maneras se los pongo, que dice que es no, perdón. A, B, C y D. ¿Vale? Que son esto que tenemos aquí. Dice que esto es igual a A más B. Esto es igual a C más D. Esto es igual a A más C. Y esto es igual a B más D. ¿Sí? Que son esto más esto, esto más esto, esto más esto, esto más esto. Y vamos a ponerlo con los sitios. No se burlen de mis combinaciones de colores. Nunca he servido para eso. A ver. Mientras coloreo les cuento una anécdota. En un grupo estaba igual coloreando y nada más volteaba la cámara y veía cómo la chica me hacía ojos por hacer mala combinación de colores. Como que le estaba afectando en su toque. Entonces, es funcional y eso es lo que importa. Puede ponerle al del azul, al menos que estén blanquitos las letras o los números, No, que no se ve. sí podría, pero no quiero. Entonces pongo uno más azul. A ver. Listo. Quedamos aquí que este era... sí. Este era... y ¿qué nos falta? No. No, ese ya está. No sé qué color es que lo van a confundir. Voy a poner morado. Ya sé que no se ve. Ahorita les pongo las letras en blanco. No me juzguen. Letras en blanco. Y aquí me faltó un café que no sé cuál era. ¿Listo? Así es como lo tienen que trabajar. Ahora, la fórmula, si se acuerdan, dice que es A más B factorial, C más D por C más D factorial, por A más C factorial,
por b más d factorial. ¿Sí? Que entre n factorial por a factorial por b factorial por c factorial por d factorial. ¿Sí? Tómenle foto si quieren. Anótenla como gusten. Pero si nos vamos aquí en términos, ¿qué les recomiendo hacer? Bueno, primero les recomiendo que pongan A, B, C, D y que aquí pongan los valores de los factoriales de estos. Este es igual a este es igual a este es igual a este y este es igual a este. ¿Vale? Igual, vamos, changos. No me acuerdo de los colores. A ver, era este verde. Era este amarillo pato. Una Azul. duda. Sí. Este, el asterisco y el signo de exclamación, ¿qué significan? El signo de exclamación es factorial. Y el asterisco es multiplicación. Ay, me equivoqué. Bueno, ahorita lo corrijo. Esto es igual a esto. 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 Igual, lo mismo para las probabilidades, perdón, para las frecuencias marginales, que sería esto es igual a, perdón, me falta poner A más C, A más B, así que en orden de la fórmula, A más B, C más D, A más C y B más D, más B. Entonces sería poner, ya, así, así, y me equivoqué. Aquí está. Me equivoqué. Esto lo hago para que les quede más claro, ¿eh? O sea, si quieren ponerlo con colores, está bien, si no, no hay problema. Después ya nada más, ya no vamos a poner los colores. Entonces, es este, este, este y este. ¿Vale? Ya las que sigue ya no las voy a poner con colores. Pero dice que tenemos que hacer factorial. ¿Cómo hago factoriales de todos esos? Pues muy sencillo. De hecho, los puse al revés, perdón. Bueno, no. Dice que es A más B. A más B factorial. Luego dice que es C más D factorial. Luego dice que es A más C factorial, que se representa con este signo, y B más D factorial. Y lo mismo para A factorial, B factorial, C factorial, D factorial y N factorial. Si se dan cuenta, aquí ya abajo ya los puse en el orden de la operación. ¿De acuerdo? O sea, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si ustedes van a su calculadora o si tuvieran una calculadora a la mano, en el celular no estoy seguro, no, nunca lo he probado. Y le ponen aquí, bueno, esta es la del Excel, la de la computadora, perdón. Le ponen aquí en científica. Si ustedes quieren sacar el factorial de un número, le dan el número y después le ponen este que tiene el signo de admiración. Déjenme ver si aquí en mi celular también está. Según yo, no. Pero por si alguien lo trabaja, calculadora. Sí, miren, hay una opción que es... no, creo que no está.
No sé en qué. Yo tengo el Android, creo que 9, ya mi teléfono es viejito. Pues creo que no lo tiene tampoco. No, en el Android que yo tengo tampoco está. Sí, no, no está. Ni te los enseño. No se ve. Entonces, pero en esta calculadora sí. Y si no, en Excel es muy sencillo, solo le dan igual a factorial, se escribe como fac. En su caso, igual creo que, este sí no me acuerdo si en español decía factorial. Y seleccionan el número, en este caso dice A más B, y para todos los números es lo mismo. ¿De acuerdo? Esos son los factoriales de sus números. ¿Sí? Y ahora hacemos lo mismo con los factoriales de abajo, que sería igual a factorial y seleccionan los números. ¿Por qué arrastro? Porque soy el profesor. No, porque como si se dan cuenta los tengo en orden, en el mismo orden, pues no pasa nada. Pero si yo los fuera poniendo en órdenes diferentes, sí tendrían resultados diferentes. Por eso es muy puntuales que vean dónde están haciendo el arrastre. Y este pues quedamos que era el tamaño de la n factorial, que en este caso va a ser el 10 que tengamos acá. ¿Vale? Si se dan cuenta ya tengo los resultados de las operaciones de aquí abajo. Entonces, si yo que soy el profesor de estadística no les pido que hagan los factoriales manualmente, dudo que algún otro profesor se los pida. ¿Por qué? Porque a veces llegan a ser operaciones muy grandes. Entonces, lo pueden sacar con la calculadora. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? Entonces ya tenemos la fórmula completa. Lo único que falta es obtener el producto de arriba y obtener el producto de abajo. ¿Y cómo hago esto? Pues hago una multiplicación de este por este por este por este. Y corrígela, pues. Y luego lo mismo para la de abajo, que sería este por este por este por este y por este. ¿De acuerdo? En este caso no apareció. ¿Cómo sé que estoy haciendo una operación más o menos correcta y que voy por el buen camino? Cuando, pero tengo, bueno, ahorita se los enseño. Cuando las notaciones científicas son similares. Recuerden que la notación científica es poner exponenciales en términos de 10. Es decir, si tengo 6.5 elevado a la 1000, tengo que recorrer 3 puntos o 3 ceros hacia la derecha. ¿De acuerdo? Eso va a depender mucho de los elementos que estén ustedes trabajando. Cuando tenga notaciones científicas similares, quiere decir que estoy yendo por el buen camino. Pero si en un caso tengo, por ejemplo, 6.3 elevado a la 3, elevado a la, o tiene por, déjame pensar, por 10,000, y en otro caso lo tengo por 100, quiere decir que ahí estoy haciendo algo medio extraño. ¿Por qué? Porque al ser una división, jamás tiene que pasar del número 1, porque estamos hablando de probabilidades. La probabilidad va del 0 al 1. Entonces, si ustedes obtienen un valor de P de 5,375, no solo están mal en ejercicio, están reprobados en todo el semestre, porque estamos hablando de términos de probabilidades, ¿de acuerdo? Lo que vamos a obtener aquí es un valor de probabilidad, que es el valor de P. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Todo bien? Y al final nada más queda dividir esto entre esto. Y tenemos el valor de la probabilidad. Ahora, regresando a esto que tengo aquí, dice que si mi valor de P, que este sería el valor de P calculado, es menor que el valor de la significancia, entonces voy a rechazar la hipótesis nula. Pero si el valor es mayor que la significancia, no la voy a rechazar. En este caso, ¿este valor es menor o es mayor? Es menor. Menor, ¿Menor? Mayor. ¿no? Mayor, ¿Qué, ¿no? qué prefieren que les den 0.5 de pastel o 0.0005 de pastel? 0.5. 0.5. Entonces, ¿cuál es mayor? Entonces es mayor. Es mayor este, Mayor, aquí entonces. se lo pongo 0.005. Es mayor Mayor. entonces, sí. Sí, sí.
Este está más chiquito, este es así y el otro es así. ¿Vale? Entonces, es mayor. Ay, perdón. Es mayor. Rechazo. No rechazo, perdón. Ah, no, sí lo puse al revés. Y no me dicen. Ah, no, sí, sí lo puse bien. Perdón. No rechazo la hipótesis nula. Y si la hipótesis nula es el gusto por la estadística es independiente de ser mujer, como no la voy a rechazar, es correcto. O sea, te gusta la estadística, no importa si eres mujer o no. O sea, el gusto por esta materia es independiente de ello. ¿De acuerdo? Ahora, ojo también, aquí también pueden establecer el disgusto por la materia, depende de si eres mujer o no. Entonces, ¿qué voy a hacer en estos casos? Bueno, aquí salió que era estadísticamente no significativo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el valor de P es mayor a 0.05. Pero ¿qué pasa si obtengo un valor de 0.01? Por ejemplo, yo tengo que ir modificando estas probabilidades. ¿En qué sentido? Déjenme, ya sé. Voy a modificar los datos con fines didácticos. Siempre es con fines didácticos, ¿vale? En, según yo, esto tendría que ser 15 y aquí tendría que ser igual 15, 17, 19, 19 y 17. ¿Qué falló? Ah, aquí falta 36. Ah, miren, esto es lo que les decía. Estas son las notaciones científicas. ¿Ya vieron? Si tienen esto, de entrada ya les va a salir mal. ¿Por qué? Porque al tener un denominador mayor que un numerador, van a tener un número mayor a 1. ¿De acuerdo? Para que lo tengan puntual. Miren, aquí están muy similares las notaciones científicas. El valor de P, a ver si lo puedo poner. Es 0. No, yo creo que no lo voy a poner. No, a lo mejor sí. No, es que sí es muy grande. Me pasé. Número. Ahí está. Ahora sí, el valor de P es menor que el valor de la significancia. En teoría, tengo que rechazar esta hipótesis nula. El gusto por la estadística es independiente de ser mujer. Y me voy a la hipótesis alternativa. El gusto por la estadística no es independiente de ser mujer. Ojo, cuando tengan este tipo de probabilidad, en el caso anterior, ¿se acuerdan? Era 0.40 y tantos, 45, ¿vale? Cuando tengan números menores al valor de su significancia, que les voy a poner significancia, estos valores ustedes van a hacer lo siguiente. Lo van a copiar, lo voy a poner aquí porque luego en el video no se ve por el formato. Lo voy a pegar aquí. Pegado especial y solo pegan los valores. ¿De acuerdo? A ver, denme un minuto. Listo. Cuando tengan este tipo de probabilidades, lo que tienen que hacer es jugar con las probabilidades subsecuentes. ¿A qué me refiero? Buena pregunta. No, ahorita les digo. Tienen, O sea, del 0.1 al 0.5. sí, del 0, no, o sea, cuando sea menor a esto, a 0.05. Lo que tienen que hacer es ir restando las otras probabilidades, ya sea esta o esta según sea su hipótesis nula. Como estamos hablando, hay dos maneras. Como estamos hablando de el gusto y ser mujer, tendríamos que borrar las otras dos. ¿En qué sentido? No borrar, disminuirlas. Si aquí lo disminuyo a 1, aquí tendría que sumarlo a 17. ¿Por qué? Porque siempre tengo que tener las mismas frecuencias marginales. Si ya modifiqué esta, ahora tengo que modificar la de abajo, porque si no me daría 20. Entonces tengo que ponerle 3. Pero si le modifico esta, tengo que modificar este número para que aquí me dé 17
y para que aquí me dé 19 y el único número es 16, ¿vale? Si se dan cuenta, me da el valor de la probabilidad otro valor diferente. ¿Ya vieron? Lo copio y lo pego. Igual, pego mis valores. Posteriormente, hago lo mismo hasta que alguna de las probabilidades de las frecuencias observadas llegue a 0. En este caso, esta ya llegó a 0. 0, aquí tendría que ser 17, aquí tendrían que ser 2. ¿Esto con qué fin? De que las probabilidades marginales siempre sean las mismas. ¿De acuerdo? Y aquí tendría que subirlo a 17. Y me da otro valor de estadístico, de otro valor de P, lo copio, pego los valores, y ahora sí, hago la suma. Sumo estos tres. Este es el valor final de mi probabilidad. Y este valor final de probabilidad es el que comparo con el de significancia. ¿Es mayor o es menor que 0.05? Es menor. 0.05. Entonces, ahora sí yo puedo corroborar mi hipótesis alternativa, el gusto. El gusto. El gusto por la estadística es independiente de ser mujer. No es independiente de ser mujer. Es decir, bajo estas premisas, bajo estas hipótesis, para que te guste la estadística tienes que ser mujer. O para que no te guste tienes que no ser mujer. Y así es como se leen estas probabilidades. ¿De acuerdo? Esto es lo que ustedes tendrían que ir haciendo con sus preguntas. La pregunta que hicieron aquí con la pregunta que hicieron acá. Ahora, si ustedes preguntaron rangos, por ejemplo, del 0 al 5 y del 5 al 10, tendrían que hacer intervalos de clase donde solo tengan 2 intervalos, ¿vale? O sea, su número de clases serían 2. Y ya después nada más hacen, como si hicieran histogramas, pero para 2 intervalos. Ya nada más ponen las frecuencias como corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué me va a ayudar? A que si ustedes tienen del 0 al 50, no sesguen la investigación. No le pongan, por ejemplo, 0 a 25 o 25 a 50, sino que matemáticamente hablando hagan esta división. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, voy a subir la clase. Revísenlo porque les digo, esto es lo que les va a ayudar a ustedes a hacer creo yo, que es la estadística más fácil para ustedes. Entonces, si ya empezaron sus encuestas, vayan viéndolas. Les digo, por eso también les pedía que buscaran poblaciones más pequeñas, porque si hicieron, por ejemplo, 5,000 encuestas, todavía tenemos que desmenuzar esas encuestas para hacer esta estadística. Entonces, si solo hicieron, por ejemplo, 50 encuestas porque su población es de 500, está bien. Nada más trabajamos con esas encuestas, pero tienen que ser súper específicos del por qué. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, Bueno, aprovechando el espacio, nada más tengo una duda yo, es referente a clases previas. Se supone que el rango se calcula restándole el valor máximo al valor mínimo, ¿no? ajá. Eso es lo que me da mi rango. El otro, ¿cómo se llama? Amplitud. Ajá. Yo puedo poner, ¿tengo que poner el mismo valor que el rango o lo puedo cambiar mi división de como de clase? No. Se me olvidó Solo hagan la operación del intervalo de clase. Porque, como te digo, para que tengas algo matemático y no te digan, es que tú escogiste tus categorías como si te hincha tu regalada gana, sino que tengas un fundamento matemático. Sí, entonces, nada más calculas el rango, tienes el número de clase, y ya después pones la amplitud, que sería saber tu límite inferior y tu límite superior. ok, ¿Sí? vale. ¿Alguna otra duda? Entonces, no sé qué me vayan a presentar el jueves, me da miedo. Es que no sé cómo vayan sus proyectos más bien. Pero una vez que lo presenten, les dé la retroalimentación que quieran. De verdad, no, yo sé que no es obligatorio y que se los doy de manera opcional,
pero si pueden entrar a las asesorías, al menos para que les explique cómo hacer esto con sus preguntas, estaría de lujo. Pero si que a mí quieren hacerlo solos, está bien, no tengo problema. ¿De acuerdo, chicos? ¿Esto por qué? Porque el jueves es su última entrega antes del proyecto final, que se entrega la última semana, la última semana de junio. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, si no hay dudas, pues nos vemos el otro jueves. Hasta luego. Buen fin de Hasta semana. luego. Que tengamos un fin de semana. Gracias, profesor. Buen día, Hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego. Gracias.